Leyendo un poco la Biblia, en el capítulo que me quedé fue: de modo que Jehová estableció una señal para Caín a fin de que nadie que lo hallara lo hiriera. Con eso Caín se fue de ante el rostro de Jehová y se puso a morar en la tierra de la condición de fugitivo, al este de Edén. Después Caín tuvo coito con su esposa y ella quedó encinta y dio luz a Enoc. Entonces Caín se ocupó de edificar una ciudad. Ajá, chingón el vato. Y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Más Más tarde Enoc le nació Irad, e Irad llegó a ser padre de Mehujael, y Mehujael llegó a ser padre de Metusael, y Metusael llegó a ser padre de Lamec, y Lamec procedió a tomar para sí 2 esposas. Salió más chingón este vato. El nombre de la primera fue Adá, y el nombre de la segunda fue Sila. Con el tiempo Adán dio a luz a Jabal. Él resultó fundador de los que moran en tiendas y tienen ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Él resultó fundador de todos los que manejan el arpa y caramillo. En cuanto a Silá, ella también dio a luz a Tubal Caín, forjador de toda clase de herramienta, de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Por consiguiente, Lamec compuso estas palabras para su esposa Adá y Silá. Oigan mi voz, esposas de Lamec, presten oído a mi dicho. A un hombre matado por haberme herido, sí, a un joven por haberme dado un golpe. Si 7 veces ha de ser vengado Caín, entonces Lamec 70 veces y 7. Y Adán procedió a tener coito otra vez con su esposa, de modo que ella dio a luz un hijo y lo llamó por nombre Set. Ajá, así que este sería el tercero. Porque según dijo ella, Dios ha nombrado otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Y a Set también le nació un hijo, y él procedió a llamarlo por nombre Enos. En aquel tiempo se dio comienzo a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de la historia de Adán. En el día que Dios creó a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios, macho y hembra los creó. Después los bendijo y por nombre los llamó. En el día que fueron creados. Y Adán siguió viviendo 130 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo a su semejanza, a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Ajá. Y los días de Adán, después de engendrar a Set, llegaron a ser 800 años. ¡Wow! ¿Cuánto? Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Oh, yo quisiera vivir eso. Y Set siguió viviendo 105 años. Entonces llegó a ser padre de Enos. Y después de engendrar a Enos, Set continuó viviendo 807 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Set ascendieron a 902 años, 12 años. Y murió. Y Enos siguió viviendo 90 años. Entonces llegó a ser padre de Kenán. Y después de engendrar a Kenán, Enos continuó viviendo 815 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enos ascendieron a 905 años y murió. Y Kenán siguió viviendo 70 años. Entonces llegó a ser padre de Mahalaleel. Y después de engendrar a Mahalaleel, Kenán continuó viviendo 840 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días Kenán ascendió a 910 años y murió. Y Mahalaleel siguió viviendo 75 años. Entonces llegó a ser padre de Yared. Y después de engendrar a Yared, Mahalaleel continuó viviendo 830 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Mahalaleel ascendieron a 895 años. Y Yared siguió viviendo 172 años. Entonces llegó a ser padre de Enoc. Y después de engendrar a Enoc, Jared continuó viviendo 800 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Repiten mucho lo mismo. De modo que todos los días de Jared ascendieron a 972 años. Y Enoc siguió viviendo 75 años. Entonces llegó a ser padre de Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Enoc siguió andando con el Dios 300 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enoc llegaron a 375 años. Y Enoc siguió andando con el Dios
Entonces no fue más porque Dios lo tomó. Y Matusalén siguió viviendo 187 años. Entonces llegó a ser padre de Lamec, y después de engendrar a Lamec, Matusalén continuó viviendo 782 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días que Matusalén ascendieron a 979 años, y murió. Y Lamec siguió viviendo 182 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo, y procedió a llamarlo por nombre Noé, diciendo: Este nos traerá consuelo, aliviándonos de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos, que resultó del suelo que Jehová ha maldecido. Ah, si supieran. Y después de engendrar a Noé, Lamec continuó viviendo 595 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Lamec ascendieron a 77 años y murió. Y Noé llegó a tener 500 años de edad, y después Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet. Entonces aquí le suspendo la lectura. Después lo continuaré en el párrafo 6 de Génesis. Denle like y comenten algo bueno. Ya veré cuando continúo. Hasta luego.